Our subject this evening is the kindest Y scheme nuestro tema in the en este history. momento es el esquema más amable en la historia del mundo. O si ustedes quieren, el esquema más amable en el universo. Que nunca sea esto, dice el apóstol, que Dios nunca permita que yo me gloríe, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos recuerda al respecto del himno: me glorío solamente en la cruz de Cristo, lo cual está muy por encima de cualquier otra cosa. Y es la cruz de Cristo. Nada es tan poderosa como la cruz de Cristo. Nada es tan sorprendente como la muerte de Cristo el Señor en la cruz del Calvario. Y con toda certeza, tal vez alguien diría: hay cosas más grandes que esto. Cuando yo pienso hoy en día en la cruz de Cristo, hay cosas más grandes, hay grandes descubrimientos en los cuales me puedo interesar, dirá alguien, hay logros inmensos de los seres humanos, hay gente de grande fama en los cuales podemos tener interés, hay gente de inmensa influencia y un gobierno poderoso, ¿y acaso estas no son las cosas que merecen nuestra atención, dirá alguien? Los descubrimientos de la ciencia médica o algún otro ramo de la ciencia. Por ejemplo, transacciones internacionales muy grandes. Tú puedes abrir un periódico y ver de vez en cuando que se amalgama alguna cosa en gran forma. ¿Y acaso estas cosas no son cosas que nos hacen palpitar el corazón y en estas cosas podemos interesarnos? Y aún así, la palabra de Dios dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino solamente en la cruz de Cristo. Solamente la cruz de Cristo, porque esto es lo más grande que ha sucedido. ¿Y qué es la cruz de Cristo entonces? Eso es algo que sucedió hace 2000 años. ¿Acaso todavía amerita tanta aclamación y atención? Y con toda certeza alguien tal vez pueda decir: ¿la cruz de Cristo? ¿Esto amerita nuestra atención? ¿Acaso no fue el punto final de algo? ¿Acaso no fue el final del ministerio de aquel que muchos pensaban que era el Mesías? Aquel que obró grandes milagros y que hizo grandes cosas y que atraía inmensas multitudes debido a su predicación. ¿Y acaso la cruz no fue el final de todo eso, su muerte, el punto final de una vida prometedora, de cualquier reforma o cualquier ministerio que haya sido? ¿Por qué tendríamos que interesarnos en en la cruz de Cristo? Podría decir alguien: todo eso está pasado, todo eso ya se terminó. El problema es que somos miembros de esta raza humana, y esta raza humana es intensamente orgullosa. Para el final del siglo XIX, un predicador astuto comenzó este tipo de razonamiento diciendo: el problema de la raza humana es que se cree demasiado. Ante la raza humana, ante los ojos de la raza humana, en su incredulidad de Dios y rechazo a Dios, en la estima de la raza humana, ante los ojos de la raza humana, el hombre es exaltado y se piensa que es demasiado el hombre y Dios es echado a un lado. Y ahora bien, la Biblia, al presentarnos la cruz de Cristo, el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz de Calvario, aquí lo vemos que es exactamente lo opuesto a lo que dice la raza humana. Dice la Biblia que Cristo y Dios y su obra es lo más grande y rebaja al hombre. Y el problema es que al orgullo del hombre no le gusta que esto sea así. La palabra de Dios dice que el hombre está separado de Dios. Está caído, es corrupto y completamente es indigno y es ofensivo ante los ojos de Dios. Y necesita un Salvador, necesita que su pecado sea perdonado, necesita ser reconciliado con Dios. Y Dios tiene que hacer algo para que esto sea así. Este es el punto de vista del mundo, o más bien de la Biblia con respecto al mundo. Y sin embargo, los hombres piensan exactamente lo opuesto. El ser humano dice: nosotros somos grandes, especiales, no necesitamos nada. Y la religión no es nada para nosotros. Pero yo quiero hablar entonces al respecto de la cruz de Cristo en el tiempo que tenemos en este momento, esta noche. Ninguno de los grandes esquemas de este mundo, ninguno de ellos, cualquier cosa que deseen lograr, ya sea que se desee producir electricidad,
o planes para intentar resolver algún problema político o internacional, cualquier cosa que sea, pues no hay ninguna cosa, ningún esquema o plan en este mundo que pueda asegurarle a nadie reconciliación con Dios y el perdón del pecado. Cuando consideramos esto y lo meditamos, estamos viendo entonces ahí algo de la importancia única de la cruz de Cristo y su obra. Entonces, voy a darles unas cuantas razones esta noche por las cuales la cruz de Cristo es el esquema más grande y amable en el universo. Y es el centro de todas las cosas, el centro de toda existencia, el centro de toda creación. Si tú no sabes al respecto de la cruz de Cristo, si tú no sabes para qué Dios la diseñó y qué es lo que Dios logró ahí, qué es lo que Él produjo, cuál es su importancia y significancia, entonces tu ignorancia es inmensa, es lamentable, es trágico. Entonces, brevemente, analicemos cuál es la importancia de la cruz de Cristo. Y primero que nada, la cruz de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz de Calvario, meditémoslo así. Primero que nada, esta es la razón para que tú existas. Por ello existes tú. Es la razón de la existencia. O no, pensarás tú, con toda certeza es el Big Bang. Esa es la razón de la existencia. Por eso existimos. Si hay alguna explicación natural de los orígenes, es esa. Esa será la razón de la existencia. No, no es así. De forma bíblica, la cruz de Cristo es la razón por la cual existes. Incluso si tú rechazas creer en Dios y tú atraviesas la vida rechazando el mensaje de Cristo y del evangelio, de los evangelios, y no te interesas en esto, pues sin que tú lo sepas, cada vez que respiras y cada vez que sigues existiendo, todo eso depende de la cruz de Cristo. A medida que tú sigues existiendo, voy a decir cómo, por qué. Muy sencillo. Si Cristo, quien es la segunda persona de la deidad, porque Dios es un Dios, una gran esencia divina, un ser, y aún así son tres personas, de forma misteriosa en esta sola deidad. Y la revelación de la Biblia nos describe que este Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, igualmente Dios, igualmente eternos, igualmente poderosos, que poseen todos los atributos de Dios y es un solo Dios. Y bueno, vamos a hablar ahora respecto de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si Él no hubiese querido venir a este mundo y sufrir y morir en la cruz del Calvario, pues este mundo no hubiera continuado, Dios no lo hubiera permitido. Dios, y esta es una charla teorética, ¿ok? Dios no hubiera tenido ningún propósito en continuar con esta creación, este mundo, y, ni en sostenerla si un Salvador nunca iba a venir. Si Cristo, este miembro de la deidad, no hubiera querido venir a este mundo, y no hubiera querido venir y sufrir y morir por pecadores para poder comprar la salvación por todos, voy a decir cómo en un momento, para redimirles, comprarles, salvarles, entonces Dios en su amabilidad y en su misericordia jamás hubiera permitido que este mundo caótico y pecaminoso y sufriente continuase. Entonces comenzamos con este punto. ¿Cuán importante es la cruz de Cristo? Si Cristo jamás hubiera venido, si nunca hubiera querido venir, sin embargo, Él es amor, Él estaba ligado a venir, afortunadamente para nosotros, pero hipotéticamente, si Él nunca hubiera querido venir, entonces no habría caso en que este mundo continuase, que este mundo separado de Dios, incrédulo, opuesto al Creador. Y Dios entonces lo hubiera terminado hace miles de años. Entonces, amigos, la cruz de Cristo es el más grande esquema del universo, plan del universo, porque es a través de la cruz que al mundo se le permite continuar, de modo que ahora puede haber perdón de pecados y las personas pueden tener reconciliación con Dios y pueden conocerle, y entonces hay una cantidad de personas que pueden ser reunidas de todo pueblo y nación y toda época del mundo, de modo que el cielo esté lleno de personas a través de toda la eternidad, personas que han sido salvas a través de Cristo y que han tenido sus pecados perdonados y le han conocido. Hay muchas que ya están en el cielo, pero si Cristo no hubiera querido venir y no hubiera ido al Calvario, entonces no existiríamos. Este mundo no existiría en este momento. Primera razón fue esa. ¿Tú no tienes ninguna razón para considerar la cruz de Cristo? Pues
Esto es lo que se nos dice en el libro de Dios, en la revelación de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia respecto de sí mismo, perdón. Y la Biblia misma nos habla del propósito de Dios. Y la cruz es la razón de todas las cosas. Y aquí hay una segunda razón que te necesitas considerar al respecto de la cruz de Cristo. Y este es el evento más amable en el universo. El esquema más amable. No hay nada que se pueda comparar con la cruz de Cristo. Queridos amigos, en el siglo XIX, en este país, en Inglaterra, y su nombre es famoso en todo el mundo, se tenía la gran obra del doctor Don Bernardo. Él estuvo reuniendo jóvenes y niños que vivían en la calle, en las calles de Londres. Y como tal vez ustedes saben, él abrió un orfanato en el este de Londres y acogió niños y jóvenes que no tenían casa y se les entrenó para tener un trabajo y transformarles por completo. Qué acto tan hermoso de amabilidad. Él lo hizo sin cansancio y había otros también. Aquel pastor de esta iglesia, C.H. Spurgeon, él tuvo un orfanato en Clapham Road, en la calle de Clapham. Al principio era un orfanato para niños y luego para niñas también. Y hubo otros también, como este gran pastor Spurgeon. Otro nombre famoso, George Muller, que tuvo el orfanato de Bristol, un orfanato inmenso, y lo llevó de una forma maravillosa. Y después también hubo otros. ¿Y quién no ha escuchado de Florence Nightingale con todo lo que él hizo, que nadie quería hacer? Y toda la ayuda que se dio allí. Ha habido inmensos actos de amabilidad. Y yo no estoy diciendo que esto sea menos en absoluto estas cosas. No, uno puede tener compasión de gente que está viviendo en la calle. Tenemos compasión de ellos. Y yo no estoy diciendo que Don Bernardo y C. Spurgeon hicieron nada. Claro que no. Hicieron una inmensa labor. Pero después de todo estaban rescatando y ayudando jóvenes por los cuales uno puede compadecerse. Y también Nightingale y lo que él hizo ayudando gente herida y de otra forma no hubieran tenido cuidado. Pero mira tú, la cruz de Cristo en contraste es diferente de esto. Explico por qué. Porque cuando Cristo vino del cielo a la tierra, para sufrir y morir, para poder tomar el castigo debido a aquellas personas, nosotros, por nuestro pecado. Entonces Dios, Cristo, no estaba lidiando con personas por las cuales uno se pudiera compadecer, estaba lidiando con sus enemigos, estaba lidiando y obteniendo la salvación por personas que odiaban a Dios, que le despreciaban a Cristo, que le despreciaban y le calumniaban y le rechazaban y no creían en él. Somos nosotros, gente orgullosa, así somos nosotros, personas que no querríamos tener nada que ver con Cristo y la fe cristiana, a no ser por él, gente que somos indiferentes y despreciábamos a Dios, gente que desprecia a Dios. Él vino a buscarnos a nosotros. No hay nada más amable que la cruz de Cristo, y él vino a sufrir y morir en una agonía indescriptible. Y él pagó un precio que no puede ser descrito de forma adecuada con lenguaje humano. Él tomó el eterno peso de castigo debido a mí por mi pecado, y yo soy solamente uno entre millones de personas. Y ese castigo terrible y eterno fue comprimido en unas cuantas horas, 6 horas ahí en la cruz del Calvario. Y Él pagó el precio del pecado para poder comprar el perdón por mí. Y una vez más, voy a explicar por qué. Así que este es el esquema más amable del universo. Es amable en términos de el gran número de personas que ayuda. Es amable en términos del precio terrible que fue pagado por nuestras almas. Es amable en los términos en los cuales fue hecho, porque vino Cristo a buscar sus enemigos y los que le odiaban a él. No hay nada que se pueda comparar con la cruz de Cristo por las razones que estoy mencionando. Dice el escritor de himnos, a mí o por mí, quien nunca vio su gracia, quien le despreciaba su palabra sagrada, quien nunca amó su rostro, y su voluntad yo aborrecía. Y él vino a buscarnos a nosotros, nosotros que no merecíamos nada y que somos pecadores hostiles en contra de él. Así que es un esquema muy amable. También, punto número 3,
es el esquema más condescendiente. Y esta palabra la digo en el mejor de los sentidos, en el mejor de los sentidos. Vamos a ir a la tierra de la fantasía por un momento. Vamos a suponer que la reina viniese a verte. No me preguntes por qué o cómo, pero vamos a imaginar que te viene a ver la reina, ¿ok? Y tú no estás bien para recibirla. Todo salió mal esta semana, tu casa está de cabeza, nada está limpio, es un desastre. Y cuando viene, se quita su abrigo y te dice, voy a ayudarte a limpiar el suelo. Eso es inconcebible. Es la tierra de la fantasía, yo te lo dije. O el primer ministro, o alguien importante. Eso no pasa en la vida. Cuando alguien, por ejemplo, verdaderamente noble y grande, no va a venir y va a tener tan grande condescendencia ante tu necesidad y ayudarte a ti en algo que es sumamente costoso. Pero aquí estamos hablando al respecto de un miembro de la deidad, estamos hablando al respecto de Jesucristo el Señor. Cuando Él vino a este mundo para sufrir y morir en la cruz del Calvario por mí, por ti, para pagar el precio de nuestro pecado. No se puede ir más alto y no se puede ir más alto y Él no puede descender más. Y Él llevó nuestro infierno y nuestro castigo. No hay un esquema más condescendiente, el inclinarse y humillarse con tan grande amabilidad y humillarse tanto como para ir a la cruz del Calvario, pero Él es el gran médico de nuestra alma, pues Él tomó mis heridas y mis enfermedades de pecado en su propia alma santa, en su propio cuerpo en la cruz del Calvario. Él le dijo al Padre, derrama el castigo, las consecuencias del pecado sobre mí. Y Él tomó mi enfermedad. Y eso fue purgado en Él, y Él pagó el precio en su agonía. Pero Él es el juez de toda la tierra. Y Él llegó a ser aquel que fue juzgado por mí y tomó mi castigo. No puede haber una condescendencia más grande que esta. La Biblia es maravillosa, lo que nos enseña al respecto de la cruz de Cristo. Él es la fuente de vida. Cristo es la fuente de vida. Toda vida viene de Él. Tú tienes tu vida física a partir de Él y yo espero que también puedas tener vida espiritual de Él. A través del arrepentimiento de tus pecados y, al respecto, y mediante la conversión, Él es la fuente de la vida eterna. Y aún así Él sufrió una experiencia, la extinción de la vida misma. Por mí lo sufrió. Sorprendente. El misterio de nuestra redención. Él es aquel que es santo. Y Él tomó mis manchas de pecado. El pecado es el hecho, la culpabilidad es la mancha. Él tomó la mancha de nuestro pecado por nosotros y Él tomó el castigo que merecía este pecado. Él es el hombre de amor. Y ustedes conocen la Biblia. Él colgó en la cruz del Calvario con esos clavos en sus manos y piernas y las personas le despreciaban, le gritaban, le insultaban. El hombre de amor fue odiado por nuestra salvación. Le injuriaban y aquel que es omnipotente, el Dios de todo poder, entró a este mundo de tiempo. Y Él se vació a sí mismo de su fortaleza para poder tomar nuestro lugar y para ser aquel que llevaría nuestro pecado y para poder sufrir como nosotros tendríamos que haber sufrido. Maravilloso. Lo que sucedió en la cruz del Calvario es maravilloso, el acto más grande de condescendencia. Y les voy a decir otra cosa, punto número 4, es la más grande transacción en la historia del universo. Toman lugar grandes transacciones en el mundo financiero todos los días, claro, pero no hay nada que se pueda comparar con la cruz del Calvario, donde Cristo tomó mi lugar. Y Él entregó su justicia para que fuese acreditada a mí. Y Él entonces abrió la puerta del cielo para mí. Es la transacción más grande imaginable. Nuestros pecados, Él los tomó todos. Si Cristo murió por ti, porque tú te arrepientes y crees en Él,
Entonces Él tomó todo tu orgullo. Él tomó toda mentira que tú hayas dicho, todo acto de deshonestidad. Él todo eso lo tomó, todo tu amor propio, toda tu suciedad, cada pensamiento, cada deseo sucio o motivos, toda tu avaricia, todo tu odio, todo eso Él lo tomó. Y Él sufrió el castigo, de modo que tú pudieras ser perdonado y liberado. Qué transacción tan grande. Y Él te dio a ti, te acreditó a ti, te imputó a ti su justicia infinita, de modo que el Padre pudiese tratarte como si tú nunca hubieras pecado y te pudiera dar ciudadanía en el cielo y también vida eterna. Queridos amigos, estas cosas son sorprendentes. Es el esquema más profundo en el universo. Pero no me voy a quedar con esto porque el tiempo está avanzando rápido, no me voy a entretener ahí en este punto más. La cruz del Calvario es el acto perduradero único en la historia del mundo. Es la única cosa que permanece para siempre. Este edificio un día se caerá en pedazos y ya no existirá. Un día sí. Los imperios caen también. Tú lo sabes. El imperio egipcio. ¿Dónde está ahora el imperio egipcio? ¿Dónde ha estado durante todo este tiempo? El imperio asirio, el imperio de los caldeos también, los persas, después. El imperio griego también después, el imperio romano después. El imperio romano fue el último de los verdaderos imperios mundiales. Después, todo imperio ha sido imperio parcial. El británico, por ejemplo, ¿dónde está ahora? El imperio soviético de tiempos más recientes. Y muchos de nosotros en nuestra vida lo hemos visto. ¿Dónde está ahora ese imperio? Los imperios se colapsan y uno piensa en sus alturas y piensan que nunca pueden ser quebrantados, pero sí son quebrantados. Todo falla en un momento dado. Y las posesiones desaparecen. Y la fama, por ejemplo, es a corto plazo. Las personas no recuerdan las personas que eran famosas hace unos cuantos años. Todo eso se desvanece. La fama se erosiona rápidamente. Las grandes luchas, las grandes guerras que tomaron lugar en Inglaterra y en el mundo y fueron celebradas durante años, sin embargo, ahora la mayoría de ellas no se recuerdan. Las personas ya no se acuerdan para qué fueron. Esas victorias han sido revertidas también desde hace mucho tiempo y todo falla y se destruye, es destruido, se termina. Sin embargo, la cruz del Calvario es lo único en la historia del mundo que dura para siempre. En la cruz del Calvario, Cristo compró almas, salvó almas y produjo perdón de pecados para billones de personas y ese perdón dura para toda la eternidad. Cuando este mundo ya no sea más en la gloria eterna, toda persona que esté allí estarán allí debido al poder continuo de la cruz del Calvario. Sus logros nunca pueden ser destruidos. Queridos amigos, qué cosa tan necia es el ir a través de la vida sin entender la cruz de Cristo. No, sin entender para qué fue, de qué se trató. La cruz de Cristo, la cruz del Calvario, es el evento más profundo imaginable. Tú sabes, yo supongo que la mayoría de ustedes sí saben, y tal vez hay algunos que tal vez no lo saben, pero tú sabes cuál es el gran problema de Dios. Y claro que Dios nunca tuvo un problema. Cuando vemos lo que Dios tuvo que hacer para salvar almas, de forma filosófica decimos, Dios tenía un problema. Él no tenía un problema, ¿ok? Pero para nosotros nos parece un problema. Y el problema está enredado con los atributos de Dios, tiene que ver con las características de Dios. Él es un Dios de amor, de misericordia. Y también es un Dios de santidad y justicia. Y estos atributos tienen que coexistir en todo momento. Su santidad no puede ser diluida en absoluto. Él es un Dios santo. Él está completamente en contra de la maldad y el pecado y está comprometido a destruir el pecado y todo lo malo y a castigarlo también.
Entonces Él es un Dios de santidad, un Dios de justicia también. ¿Y cómo Él puede permanecer siendo santo y justo y al mismo tiempo ejercitar sus otros atributos de amabilidad y misericordia? Él no puede hacer ambas cosas. En su amabilidad, Él desea perdonar pecadores, perdón. ¿Y cómo puede perdonar pecadores? Pues porque Él es un Dios de santidad perfecta y justicia perfecta. En su amabilidad y misericordia, Él desea perdonar, pero no puede hacerse. Los atributos de Dios no pueden reconciliarse. Si Él desea ser justo y santo, Él no puede ser amable y amoroso por completo, porque Él debe ir en contra de su deseo de perdonar muchísimos pecadores y salvarles. Pues la única forma en la que Dios, y estoy simplemente explicándolo en términos humanos porque Dios nunca tuvo un problema, Dios resolvió todo problema que tú pensarías que, que sucedería allí en una fracción de un segundo. Nunca hubo un problema para Él. Sin embargo, este problema que nosotros percibimos como problema es resuelto así. Dios mismo tiene que venir. Él mismo debe venir y tiene que entrar a la raza humana él mismo. Aquel Dios hombre. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Él vendría a un cuerpo humano y personalidad humana. Y Él sería nuestro representante. Él tomaría el castigo del pecado. Al ser humano ya, entonces Él podía ser nuestro representante. Al ser Dios también, Él podía sobrellevar esa terrible experiencia y sufrir el castigo que es demasiado grande para que algún ser humano sobreviviera por un milisegundo. Él pudo sufrir ese castigo hasta que lo tomó por completo y hasta que pagó por completo la deuda del pecado y ese castigo fue pagado y entonces después se levantó de los muertos y ascendió al Padre. Eso es lo que dice la Biblia. Es el mensaje profundo, el más profundo del universo, donde se nos dice cómo Dios resolvió lo que para nosotros sería el problema aparente de Dios. Cómo puede Él ser justo y también el que justifica a aquel que cree. El vino, el mismo vino. El mismo vino. Qué necedad es rechazar a Cristo, despreciar el Calvario, el no tomar esto en cuenta en absoluto. Tú tal vez puedas llegar a ser el científico teorético más grande que jamás haya vivido en este mundo o en el universo, en el mundo o en este país, pero si tú no entiendes el Calvario, entonces no entiendes el mismo centro de todo conocimiento. Y este centro es que Cristo vino del cielo y sufrió y murió por mi pecado. Ese es el centro de todo conocimiento. ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto debo depender de Él? ¿Cuánto debo confiar en Él? ¿Cuánto debo rendir mi vida a Él y arrepentirme de todo mi pecado? Y preguntar su perdón. Tengo unos cuantos minutos para darles otro punto. Unos cuantos momentos. Unos cuantos minutos. Ya no voy a decirles cuántos puntos llevamos, pero tengo que decirles uno más. La cruz de Cristo es el esquema más honesto en el universo. Tú compras, por ejemplo, algún objeto grande esta semana, algo que necesites, algo que tal vez es caro o no. Bueno, tú compras algo, por ejemplo, y estás sujeto a ver qué va a pasar. Por ejemplo, los anuncios, la descripción de los que lo construyeron. Y estamos acostumbrados a esto. Y todo hoy en día es exagerado. Algunas veces es completamente un cuento de hadas lo que se te dice que hace ese producto. Sin embargo, la cruz de Cristo, el Evangelio de Cristo, no es en absoluto así. No hay nada tan claro y llano, tan transparente, tan franco, tan directo como el mensaje del Evangelio. Lo que tú y yo queremos escuchar de Dios es algo así. Tú eres un gran hombre, eres una buena mujer. Tú eres virtuoso, virtuosa, logras cosas y te apruebo. Sin embargo, el mensaje del Evangelio no es ese, no. El mensaje del Evangelio es el siguiente.
Eres un pecador, eres malvado, estás corrompido, estás apartado de Dios, vas a ser castigado por toda la eternidad. Necesitas el perdón de Dios. La cruz de Cristo es el mensaje que dice, desesperadamente necesitas al Salvador. Dios en su misericordioso amor, Él es el chivo expiatorio, Él cargó el pecado por ti y es tu Salvador, porque tú nunca puedes tener reconciliación con Él tú solo, a menos que Cristo haga esa obra maravillosa por ti. Y no es lo que de forma natural queremos oír. El Evangelio de Cristo es claro, franco, llano, claro con nosotros. Y es honesto también en sus promesas. Y dice, el que viene a mí, dice el Señor, nunca lo rechazaré, nunca lo echaré fuera. Si vienes a Cristo en arrepentimiento debido a tus pecados y eres sincero y rindes tu vida a Él, entonces serás cambiado. Dios te perdonará, Dios te transformará. Él te dará una nueva naturaleza, una nueva vida espiritual dentro de ti. Y sabrás que eres un hijo de Dios, tendrás comunión con Él y le amarás, y Él te sostendrá, Él abrirá tu mente para que puedas entender su palabra. Ahora estarás en una vida gloriosa nueva, de aventura espiritual y gozo. Él cumple todas sus promesas. Y este es el texto que tenemos aquí. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol Pablo, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo ya no adoro al mundo ni lo sirvo como lo hacía antes. La cruz de Cristo, la cruz del Calvario es la razón de tu existencia, incluso si tú eres un alma perdida. La cruz del Calvario es el evento más amable posible. Es el acto más grande de condescendencia. Es la transacción más grande en la historia del universo. Es el esquema profundo, más profundo. Es el único acto eterno en el universo. Todo lo demás no será así. Es el acto más poderoso, el mensaje más honesto. En la cruz de Cristo me glorío. Queridos amigos, aprendan a valorar la cruz de Cristo, la cruz de Calvario. Encuentra un lugar callado después de escuchar esta predicación y en tu corazón póstrate de rodillas ante Dios y pídele su perdón y nueva vida y rinde tu vida a Él. Y regocíjate en la cruz del Calvario, donde tus pecados fueron lavados. Oremos juntos. Oh Señor Padre Celestial de gracia, ayúdanos, te pedimos. Señor, obra en todo corazón. No permitas, Señor, que rechacemos estas cosas. Señor, no permitas que nos apartemos de ti neciamente o en ignorancia, sino más bien trae almas necesitadas a Cristo y que haya gloria traída a su nombre. Obra en corazones necesitados a través del poder del Espíritu y míranos a todos y bendícenos, te pedimos, en el nombre de nuestro Salvador y por amor a Él. Amén.